Son las teclas. Vídeo de introducción al juego Hispanoamérica. Lo que tenemos es un tablero con un mapa de Hispanoamérica del siglo XVII, que está dividido en virreinatos. Tenemos el virreinato de Nueva España, en México, lo que es México y el sur de Estados Unidos. Tenemos el virreinato de Nueva Granada, el virreinato del Perú y el virreinato del Río de la Plata. Es un juego de principalmente exploración, conquista y juego de acciones mediante unas cartas, que son las cartas que tenemos delante de nosotros. ¿Vale? Hay cinco cartas, que ahora explicaré en qué consiste cada una y cómo se juega. Después tenemos cada jugador empieza en una isla del Caribe con un explorador y una ciudad ya fundada en esa isla del Caribe. En la primera ronda de juego entraremos en el continente, por orden de turno elegiremos la zona en la que queremos empezar y la descubriremos, y a partir de ahí ya tenemos nuestra unidad capacitada para empezar a explorar el nuevo mundo, el continente. El juego tiene también unos tracks de cultura, evangelización y descubrimiento. Son los tracks que nos van a dar puntos de victoria al final de la partida. Según vayamos jugando cartas o fundando ciudades, avanzaremos en los diferentes tracks, que al final de la partida, pues cada jugador ganará tantos puntos como haya avanzado posiciones en los dos tracks en los que menos haya avanzado. Es decir, si en el que ha avanzado más, por ejemplo, esos descubrimientos es el que ha llegado más arriba, pues sumaremos las posiciones de los otros dos tracks. Esos serán los puntos de victoria de final de partida. Como os decía, luego tenemos unos mazos de cartas. Las cartas están divididas por eras. La primera era representa el momento que llega Colón en 1492 a las Antillas hasta la mitad del siglo XVI, es decir, 1550. Luego la segunda era, hay cartas que van desde 1550 hasta 1600, y en la tercera era desde 1600 hasta 1800, todo lo que son siglos XVII y siglo XVIII. Como veis, pues tenemos unas monedas que van a representar la tesorería de los jugadores, y unos crucifijos o unas cruces que nos van a permitir mejorar las acciones de las cartas. También tenemos unos objetivos comunes, en este caso por los que han salido al azar, es construir 5 edificios civiles en nuestra civilización, construir 3 universidades o tener 5 cartas en las líneas temporales, ¿vale? Porque las cartas que iremos robando y que después pondremos en juego se van a desplegar en cada tablero personal. Veis que hay 4 posiciones, pues la primera posición es para la línea temporal de descubrimientos, la segunda columna es para la línea temporal de cultura, la tercera para la línea temporal de evangelización y la cuarta para las construcciones que tendremos en nuestra civilización. Aquí podéis ver los edificios básicos que vamos a poder construir en nuestra civilización. Tenemos el mercado, el monasterio, la escuela, el cabildo, la iglesia y la imprenta. Cuando construyamos un edificio, que lo haremos con una de las acciones, lo pondremos en la línea, en este caso, en la línea temporal de edificios construidos en nuestra civilización. Y como veis aquí, pues aparece que pone 2TE, eso significa que cuando se construye conseguiremos 2 avances en el track de evangelización, o 3TC, que avanzaremos 3 posiciones en el track de cultura cuando las construyamos. Aparte de los edificios básicos que son estos, dentro de los mazos de cartas hay edificios de hospital, de universidad y de catedral, que también las podremos poner en juego en nuestro tablero personal, pero serán cartas especiales que tendremos que robar de los mazos, que tienen unos costes diferentes, y también los beneficios o las mejoras en los tracks dependerán de cada tipo de edificio. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Bueno, entonces, ¿cuáles son las acciones? ¿Cuál es la mecánica principal del juego? En nuestro turno seleccionaremos una de las 5 cartas que tenemos en nuestro tablero principal, que están colocadas por orden, están en diferente fuerza. ¿Veis? Aquí tenemos fuerza entre 1 y 5. Entonces, cuando nos toque jugar, seleccionaremos la acción que queremos realizar. Por ejemplo, si yo quiero realizar la acción de cultura de evangelización, que está en la posición 4, pues la jugaré, realizaré la acción con fuerza 4 y después pasaré la carta
a la primera posición, desplazando las demás una posición, de tal manera que va variando la fuerza con la que vamos a poder hacer la acción. Siempre será interesante pues jugar la carta con la fuerza más alta, porque nos dará será más potente y conseguiremos hacer más cosas, ¿vale? Pero vamos, la mecánica del juego es, nos toca jugar, seleccionamos una de las 5 acciones de nuestro display del tablero personal, con la fuerza en la que esté la carta, y realizaremos la acción. Una vez que hayamos realizado la acción, pasamos la carta a la primera posición y desplazamos todas hacia la derecha. Entonces, por ejemplo, si yo elijo la carta de descubrimiento exploración, la tengo con fuerza 5, la carta de descubrimiento exploración, de hecho, es una de las acciones principales. Bueno, todas las acciones son importantes, ¿vale? Pero la acción de descubrimiento exploración podemos hacer 2 cosas con ella: o mover nuestras unidades por el mapa, o jugar una carta de descubrimiento, una carta que tengamos en nuestra mano de tipo descubrimiento o de tipo D, ¿vale? Y aquí veis que la fuerza, dependiendo de la posición, pues es 1, 2, 3, 4, 5 la carta de descubrimiento. Entonces, si yo la juego con fuerza 5, voy a poder mover 5 posiciones todas mis unidades que tengan el mapa. O voy a poder jugar una carta de descubrimiento que requiera una fuerza de 5, ¿vale? Las cartas, por poner aquí algún ejemplo de cartas, todas las cartas del mazo de robo, veis que tienen números 2, 5, 3, 4, eso representa la fuerza con que tengo que jugar la carta. Entonces, por ejemplo, esta carta de descubrimiento, las cartas de descubrimiento son las marrones, que tienen una D y un icono de un barquito arriba, ¿vale? Y indica el año en el que ocurrió el descubrimiento, la fuerza que requiere, en este caso 5, y me da, veis que da 3 puntos, 3 avances en el track de descubrimientos, que es este de aquí. Entonces, si yo la juego, para poder ponerla en juego, necesito jugar mi carta de exploración con fuerza 5. Porque si no, no la pusiera. Si la carta de exploración estuviese a 3, jugaría con fuerza 3 y no soy capaz de poner en juego esa carta. Para poder ponerla en juego tiene que haberse jugado con fuerza 5. ¿Vale? La juego delante de en mi tablero, siguiendo la línea temporal que os explicaba antes. Es decir, si yo juego, por ejemplo, descubrimiento del Río de la Plata por Díaz de Solís en el año 1516, y luego después quisiese, por ejemplo, o vamos a hacerlo al revés, imaginar que yo he jugado la expedición de Álvaro de Saavedra en el Océano Pacífico, que viajan de México a las Molucas, que ocurrió en 1527, pues luego yo no podría poner en juego la de 1516, porque ya he jugado previamente una de 1527. Entonces, directamente, si yo ya tengo jugado una carta de un año, no puedo, es imposible, no puedo jugar una carta que ya ha ocurrido previamente, ¿vale? Entonces tendremos que también manejar los tiempos. Si tengo las 2 cartas en mi mano, pues jugar solamente, o empezar jugando la carta de un año anterior para luego poder poner en juego otra, ¿vale? Esa es la acción de descubrimiento, exploración. La segunda acción, la acción, por ejemplo, de cultura, evangelización. La carta de cultura o evangelización es una carta que nos va a permitir jugar cartas rosas, que son las que ponen el CE arriba a la izquierda, también de nuevo el año, la fuerza con la que se tiene que jugar la carta. Hay algunas que tienen el icono de unas cartitas que son de cultura y unas que tienen el icono de una cruz que son de evangelización. Cuando la juguemos, de nuevo, tenemos que seguir la fuerza de la carta requerida, pues, por ejemplo, para jugar Primera Escuela de Indios en Texcoco, México, de Pero de Gante, pues la tengo que jugar en la posición 5, porque requiere una fuerza de 5, como veis, ¿vale? Entonces yo la jugaría la acción de desplegar, de bajar carta, y la pondría en su línea temporal, siempre y cuando cumpla lo de la cronología del juego, ¿vale? Y en este caso pues me llevaría 3 avances en el track de cultura. ¿Vale? Esta carta se puede jugar en lugar de para bajar una carta, simplemente para avanzar en el track de cultura. Okay. Entonces, según veis que es 0, 0, 1, 2, dependiendo de la fuerza con la que juegue en la fuerza con la que juegue la carta, pues avanzaría o 0 o 1 o 2 posiciones en el track de cultura o de evangelización. De hecho, puedes elegir. Luego veis que tenemos aquí otra carta que es militar reclutamiento. Con la carta militar reclutamiento, que es la roja, es con la que vamos a poder o conquistar pueblos indígenas,
o jugar cartas de alianza, o reclutar nuevas unidades, o realizar un ataque de piratería a otro jugador para robarle dinero. Después tenemos la acción de construcción-fundación, que nos va a permitir o fundar ciudades en el mapa, ¿vale? Una vez que ya tengamos descubierta la loseta y tengamos una unidad encima de esa loseta, podremos fundar una ciudad encima de la loseta en la que estemos. O podemos jugar la acción de construcción-fundación en lugar de para fundar una ciudad, para construir uno de los edificios, ya sean los edificios básicos que contábamos antes, o los edificios singulares, hospitales, universidades y catedrales que saldrán en los mazos. Por ejemplo, aquí hay una carta de universidad o una carta de hospital. ¿Vale? Y que veis, pues tiene un coste asociado, tendremos que hacer jugar la acción de construcción-fundación y pagar una serie de monedas, y ganaremos pues o avances en el track de cultura o en el track de evangelización o otros posibles beneficios. Y la última carta es la carta de cartas o comercio. La carta de cartas o comercio nos va a permitir, es con la que básicamente robaremos cartas de los mazos y las añadiremos a nuestra mano. Y también podemos usarla para generar ingresos, que generaremos ingresos por las ciudades que tengamos construidas en el mapa. Las losetas de terreno, que como veis están divididas o distribuidas en los 4 virreinatos que formaron parte de la corona española, por detrás, cuando vamos explorando, le daremos la vuelta a la loseta. Las losetas todas tienen un tipo de terreno, hay 3 tipos de terreno: llanura, tenemos bosque o selva y tenemos montaña. Además hay losetas que pueden tener plata, una mina de plata o una mina de oro. Y además puede haber pueblos indígenas con una fuerza entre 3 y 6, ¿vale? Que se podrán conquistar, y cuando conquistemos fundaremos una ciudad en ese pueblo indígena, pero tendremos que usar la acción militar para conquistar ese pueblo indígena que aparezca. Al principio de la partida vamos a entregar a cada jugador 8 cartas boca abajo del mazo de la era 1, y tendremos que seleccionar 4 de ellas y las otras 4 se descartarán. Luego, otra cosa que no he explicado es el marcador de pausa. Dependiendo del número de jugadores, si son 2 empezamos en 4, si son 3 jugadores empezamos en 6, si son 4 jugadores empieza en 8, y siempre que haga un jugador robe cartas, haga la acción de comercio cartas, pero no para generar ingresos, sino para robar cartas, bajará una posición el dado ese, ¿vale? De hecho es que está marcando un 1 porque estamos en la ronda 1. Cada era va a costarle 2 rondas. Por tanto, en total, las 3 eras son 6 rondas. Entonces, siempre que alguien robe cartas, bajará una posición el dado. Cuando llegue a 0, se producirá una pausa. Cambiaremos de ronda, pasaremos en este caso de la 1 a la 2, y en ese momento tendremos que descartar cartas de que tengamos en nuestra mano hasta un máximo de 3. Además, generaremos ingresos, y el jugador que haya desencadenado la pausa ganará un crucifijo. Los crucifijos, que no lo he explicado tampoco todavía, lo que nos permiten es mejorar la fuerza de la carta. Imagina que yo ya he conseguido previamente, tengo un par de crucifijos que he ganado previamente, porque desencadenó la pausa o porque hay cartas que al bajarlas me dan ganar un crucifijo. Voy a poder aumentar la fuerza de la carta gastando crucifijos. Por ejemplo, quiero jugar la carta de movimiento, pero la quiero jugar con valor 6. Pues podría jugarla con valor 5 y gastar un crucifijo o una cruz para que eso aumente. Y puedo gastar todas las que quiera. Como mucho puedo tener 5 cruces en mi poder. Si tengo 5 y gano una más, pues directamente no la gano. Las losetas de terreno tienen un coste de movimiento asociado. Entrar en una loseta de llanura cuesta 2 puntos de movimiento. Entrar en una loseta de selva o de bosque, 3 puntos de movimiento. Y entrar en una loseta de montaña, 4 puntos de movimiento. Si nos movemos e intentamos explorar, y por ejemplo con una fuerza de 5 de movimiento, o por ejemplo una fuerza de 3 de movimiento, ¿vale? La fuerza la he hecho con 3 para mover 3 veces. Y resulta que me encuentro con una montaña que tiene un coste de 4, directamente no podría entrar, le daría la vuelta a la loseta de terreno, pero no podría entrar en ella porque me faltan puntos de movimiento para avanzar.
Al empezar la partida, todos los jugadores tendremos 8 cartas repartidas al azar de la era 1 y tendremos que seleccionar 4 de ellas y descartar el resto. Las cartas, al igual que los tracks, los avances, están relacionados por colores. Las cartas marrones son cartas relacionadas con descubrimientos, las cartas negras con edificios singulares que se pueden construir y que tienen las siglas C de construcción y F de fundación. Tendremos cartas militares que tienen una M y una espada y que son cartas o de alianza o de piratería. Tendremos cartas verdes, que son cartas relacionadas con el comercio o el robo de cartas, y tendremos cartas rosas, que están relacionadas con la cultura y con la evangelización. Entonces, lo primero que haremos será, de las 8 cartas, seleccionar 4 y las otras 4 descartarlas. Después se desplegará también un display de cartas que se pondrá aquí, porque en un momento dado, además de robar del mazo, podremos robar del display del tablero principal. Hay cartas que para poder poner en juego, además de jugarla con la fuerza suficiente, por ejemplo, veis, esta carta de aquí tiene fuerza 6, ¿vale? Y la acción, como mucho, es de fuerza 5 en el tablero. Entonces, la forma de jugar una carta de fuerza 6 es gastando un crucifijo, ¿vale? Y luego veis que algunas tienen un asterisco, y pone asterisco, por ejemplo, esta asterisco, cultura, evangelización. Entonces, eso significa que para poder jugar esta carta tengo que haber mejorado la acción de cultura, evangelización. Eso tampoco lo hemos explicado todavía, pero todas las cartas tienen un lado básico, que es como los tenéis, y por detrás, si le dais la vuelta, veis que tiene el lado de la carta mejorado, porque tiene un asterisco. Veis que tiene un asterisco arriba a la derecha, ¿vale? Cada una de las cartas. Y son mejores, son más potentes. Por ejemplo, antes en la carta de descubrimiento teníamos, según la fuerza de 1, 2, 3, 4, 5, nos daba 1, 2, 3, 4, 5 puntos de movimiento, ahora en cambio nos daría 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, siempre que mejoremos la carta vamos a tener un beneficio. Entonces, por ejemplo, la carta de las leyes de Burgos, que tiene un coste de 6 en una fuerza, para poder jugarla tengo que haber previamente mejorado la carta de cultura de evangelización, si no, no la voy a poder poner en juego. ¿Vale? ¿Cómo se mejoran las cartas? Pues cuando un jugador avanza en el track de cultura, de evangelización o de descubrimiento por Liga 15, consigue mejorar una carta y mejorará la que desee. Esperamos a que nos avisen. Según vamos avanzando en los tracks de cultura, cuando lleguemos en cualquiera de los 3 a la posición 15, eso nos permitirá mejorar, dar la vuelta a una carta, pasar de la versión básica a la versión mejorada. Que luego después, por ejemplo, en algunas cartas será un requisito obligatorio para poder en juego. Esto es lo que requiere que haya mejorado la carta de cultura. Los objetivos de partida. Se han seleccionado 3 al azar de 10 que tiene el prototipo. En este caso, por ejemplo, ha salido tener 3 universidades. El primer jugador que consiga construir la tercera universidad se va a llevar 5 puntos de victoria. Y los que lo consigan después, 2 puntos de victoria si lo consiguen. 5 edificios civiles. Los edificios civiles son las universidades y los hospitales, y también las cartas de imprenta, escuela, que son los edificios básicos. Y por último, objetivo es tener 5 cartas en cualquiera de las líneas temporales, es decir, haber bajado 5 descubrimientos, o 5 de cultura, o 5 de evangelización. Bueno, si conseguimos hacer eso, ganaremos. El que primero lo haga ganará 5 puntos, y los demás que lo consigan posteriormente solamente 2 puntos. Hay cartas que, además de ganar avances en el track correspondiente, nos pueden dar un beneficio adicional. Antes explicaba que pueden tener un requisito, como es el caso de las leyes de Burgos, que requiere haber mejorado la carta de cultura de evangelización, y algunas, como veis aquí, veis un interrogante, que cuando la juegas te va a permitir, además de los avances, hacer una acción extra de cualquiera de las que tenemos. Hay cartas que cuando la juegas te permite hacer una acción de un tipo concreto, repetir, es como jugar 2 veces el turno, hacer doble turno. En este caso es muy bueno porque es un interrogante, significa que puedes hacer cualquiera de las acciones. O sea, cuando pongas en juego esto, juega otra carta adicional, ¿vale? Okay. Hay varias cartas que tienen este tipo de beneficios. Hay algunas que ponen una X que representa un crucifijo, ¿vale? Entonces cuando juguemos esa carta y si pone una X ganaremos un crucifijo.
Y luego la otra cosa que también no he explicado, en un momento dado te toca jugar y puedes decidir no jugar la acción correspondiente y sino llevarte en su lugar un crucifijo. Por ejemplo, no me interesa, quiero jugar, pero no, por lo que sea, no me interesa jugar descubrimiento exploración. Pues simplemente la bajo a la posición 1 y me llevo un crucifijo. Ok. O puedo hacerlo con la primera, decir, venga, pues juego la carta de cultura de evangelización con fuerza 1, pero simplemente la gasto mi turno en coger una cruz. Una carta especial que está en los mazos, de hecho hay 3 comodines en cada era, que se llama la acción comodín. Esta la voy a poder poner en juego con la acción de cartas comercio, ¿vale? Que veis que pone jugar carta CC, jugar carta de comercio. Entonces las cartas de comercio hay 2 tipos, una que es esclavitud, que ya la explicaré cuando salga, y la acción de comodín. La acción de comodín es muy interesante porque cuando la pongo en juego me permite sustituir cualquiera de las otras 5 cartas que tenga en mi display y a partir de ese momento jugarla y elegir la acción que quiero realizar, solo que lo haces con fuerza -1. Imagina que yo después más adelante tengo la acción de comodín, la juego por ejemplo con fuerza 5, como es una acción comodín sería fuerza 4, pero puedo hacer cualquiera de las otras 5 acciones. Vale, entonces la acción comodín es una que interesa tener en un momento dado para que te dé más flexibilidad a la hora de jugar. Como mucho puede tener una carta de comodín cada jugador. En la acción de robar cartas, dependiendo de la fuerza, se podrá, pues, si lo haces con fuerza 1, robas una carta del mazo y descartas una, de cualquiera de las que tuvieses en la mano, ¿vale? Incluso la que has robado. Si lo haces con fuerza 2, simplemente robas una sola carta del mazo. Si lo haces con fuerza 3, robas 2 y descartas una. Si lo haces con fuerza 4, robas 2. Y si lo haces con fuerza 5... Vale, esta es la acción, perdón, estaba viendo la acción mejorada. La acción básica es 0, 1, 2, 1, 2, 3, 1. O captura. ¿Qué significa la C de captura? Significa que en lugar de robar 3 del mazo y descartar una, voy a poder robar una cualquiera de ese display de cartas que hay en el tablero central. ¿Vale? Este display, robar una carta del display tiene un coste en monedas. Si robo de la primera posición me cuesta una moneda, segunda 2 monedas, 3 monedas, 4 monedas y 5 monedas. Entonces está bien porque nos robamos lo que sabemos, lo que queremos, pero tiene un coste asociado. Una vez que hayamos mejorado la carta de comercio, bueno, veis que pone aquí límite 3. ¿Vale? Antes de mejorar la carta, el límite de mano cuando se produce la pausa son 3 cartas. Una vez que hayamos mejorado la carta de comercio, el límite pasa a ser 5. Es decir, cuando se produzca una pausa podremos tener hasta 5 cartas en nuestra mano. Y además, en el robo de cartas, una vez mejorada, podemos robar o del mazo boca abajo o del display. ¿Sin pagar o pagando? No, pagando siempre, pero ese robo no tiene por qué ser, cuando la carta no está mejorada, solamente puedes robar del display con la fuerza 5. Okay. En cambio, cuando está mejorada la carta, vas a poder robar las cartas de un lado o de otro indistintamente. Pero si la robas del display, te cuesta. Okay. Cada jugador empieza la partida con 25 monedas. Tenemos monedas de 10, que son las que en este caso de oro, de plata que valen 5 y de cobre, de bronce que vale 1. Una vez que ya hemos elegido las 4 cartas que nos quedamos en la mano, se despliegan 5 cartas en el display principal y empieza la primera ronda de juego. El jugador inicial, que se ha elegido al sorteo, hace una primera exploración. Siempre pondremos al inicio de la partida la carta de descubrimiento de exploración en la posición 5. Y además tendremos un +1 a la fuerza como excepción en esa primera ronda. Esto es para evitar que en un momento dado tengamos la mala suerte de que elegimos una loseta de montaña en la costa y no... entonces no podría entrar, ¿vale? Entonces es para asegurar que sí, que empezamos en una loseta al azar. Bueno, y luego otra cosa que no he explicado son los mares. Además del coste de movimiento en llanura, bosque y montaña que he explicado antes, si quiero navegar haciendo navegación de cabotaje, que es básicamente costeando alrededor de la costa, veis que el mar Caribe está dividido en 2 zonas. En la zona norte, que sería el Golfo de México y el Caribe Norte, y el Caribe Sur. Entonces, navegar desde una loseta de la misma zona del Caribe, por ejemplo, ir desde esta loseta a esta loseta,
me costaría 2 puntos de movimiento. Cuando haga el movimiento puedo navegar en lugar de ir por tierra. Navegar por el océano Atlántico o por el océano Pacífico me cuesta 1 punto de movimiento por cada loseta que salte. Imaginad que luego yo estoy aquí y quiero navegar aquí. Como he saltado 2 losetas, ese tiene un coste de movimiento de 2. Si quisiese llegar aquí, tendría un coste de movimiento de 3. Vale. Y luego, la última, hay una zona de mar que es el Cabo de Hornos, el mar de Oces o el estrecho de Magallanes, que simplemente cruzar de un sitio a otro tiene un coste de 2 puntos de movimiento. Vale. Aunque solamente estemos bordeando haciendo el cabotaje de una sola loseta, cruzar de un sitio a otro nos cuesta 2 puntos de movimiento. Primera acción de la partida, por orden de juego. De hecho, el jugador inicial empieza con 0 puntos de victoria, el que está a su izquierda con 1 punto y el siguiente 2 puntos, y si hay un cuarto jugador tendría 3 puntos de victoria al inicio de la partida. Entonces, lo primero que realiza el jugador inicial es hacer la acción de descubrimiento exploración, con fuerza 6. Vale, entonces la paso a la posición 1, estas las desplazo y hago mi primera exploración, que tiene que ser en una loseta dentro del Mar Caribe, ya sea el norte o el sur. Entonces yo, por ejemplo, pues me vengo a esta loseta de Nueva España, por ejemplo, ¿vale? Le doy la vuelta, resulta que es una loseta de llanura, y aquí empieza mi unidad exploradora como primera acción de juego. Vale. Te toca, Íñigo. Eliges tu unidad, que es la naranja, y te puedes ir a cualquier loseta de costa del Mar Caribe, ya sea el Golfo de México o el Caribe Sur. O sea, porque tú te hayas movido, podemos movernos todos. No, todos empezamos, la primera acción de la parte del juego es una entrada en una zona de costa. ¿Vale? Darle la vuelta a la loseta. En este caso, pues es una loseta de llanura con mina de oro. ¿Vale? ¿Veis? Hay una mina de oro. ¡Oh! Entonces, eso tampoco lo he explicado. Los tipos de terreno, la llanura tiene un coste de movimiento de 2, y cuando generemos ingresos vamos a ganar por cada ciudad que esté en llanura 1 moneda. Por cada ciudad que está en selva o bosque, 2 monedas. Okay. Y por montaña también 2 monedas. Pero si hay una mina de plata son 3 monedas, y si hay una mina de oro, 4 monedas. Con lo cual nos interesará fundar ciudades donde están las minas de oro. ¿Vale? En este caso, pues el naranja tiene la buena suerte del azar de haber puesto en una loseta que ya tiene una mina de oro. Al final de la partida ganaremos puntos. Como decía antes, por los 2 tracks en los que menos hayamos avanzado, tantos puntos como la posición que hayamos conseguido. Pero también vamos a tener, muy importante, una puntuación por mayorías. En cada virreinato, el que tenga más ciudades construidas va a ganar puntos, el segundo menos puntos, el tercero menos puntos. Entonces, nos interesa las ciudades, que tendremos un máximo de 10 ciudades para poner en juego, intentar que se distribuyan en los virreinatos, para conseguir esa mayoría de ciudades al acabar la partida. Para el cálculo de mayorías, Nueva España es un virreinato mucho más grande que los otros 3, que Nueva Granada, el Perú o el Río de la Plata. Entonces, el que tenga más ciudades al final de la partida fundadas en Nueva España va a ganar 10 puntos, el segundo 5 y el tercero 3. En cambio, los otros 3 virreinatos, el que tenga más ciudades va a ganar 5 puntos, el segundo 3 y el tercero 1, un punto solo. Okay. ¿Vale? Entonces, las unidades exploradoras pueden compartir la misma loseta, pero no van a poder entrar en una loseta que hubiese una ciudad de otro jugador. Sí van a poder pasar por ella, pero no terminar el movimiento encima de la ciudad. De hecho, si pasan por encima de una ciudad de un jugador enemigo, de un contrincante, le tiene que pagar 1 moneda en derecho de paso al propietario de esa ciudad. Te toca elegir una carta de acción. La acción que quieras realizar y la fuerza dependiendo de la posición. Entonces, por ejemplo, pues podrías jugar, si tuvieses una carta de cultura evangelización, la podrías jugar con fuerza 5. Vale, venga. Pues lo único que esa que es de año 1533, con lo cual ya estás... Pero la de descubrimiento, la tienes que jugar con la carta de descubrimiento que está en posición 1, con lo cual esa ahora mismo no la puedes jugar.
Además, esta carta, ves que tiene el asterisco de color marrón, significa Sí. que tienes que haber mejorado la carta de descubrimiento para poder poner en juego Ah, vale. la carta de Juan Sebastián Elcano consigue la primera circunnavegación. Bueno, pues hago... Entonces puedes jugar carta de cultura evangelización, que podrías jugar esa que tienes, ¿vale? O simplemente avanzar 2 posiciones en el track de evangelización porque está en posición 5. Podrías construir edificio o fundar ciudad. De hecho, tú, como estás en una loseta de mina de oro, a ti te interesa jugar, construir, fundar ciudad. Vale, pero no tengo carta de fundar. Sí, fundar ciudad. Es esto, dice. Ah, No, las ciudades no son cartas, las ciudades las realizas y la pones, vale. colocas la ciudad en una loseta donde tengas tu unidad exploradora. Vale. Entonces juegas la opción de construir ciudad, como se hace jugando con fuerza 4, ves que fuerza 4 puedes construir una ciudad. Vale. ¿Vale? Entonces fundas una ciudad en esta mina de oro que está ahí en Colombia. Vale. ¿Vale? Siempre que se funda una ciudad, tienes que pagar 6 monedas. Bueno, de hecho, aquí en la ayuda indica, en la era 1 cuesta 6, en la era 2, 7, en la era 3 cuesta 8 monedas. Pero como estamos en la era 1, pagas 6 monedas por fundar la ciudad. Claro, y puede fundar la ciudad porque está en fuerza 4, pero si estuviese en fuerza Eso es 3 no puede, ¿no? 5 y una marrón. Claro, si estuviese en fuerza 3 no podría ninguna fundar ciudad. ciudad. La madre del cordero. ¿Vale? Y siempre que fundas una ciudad, también dependiendo de la era, ganas puntos de descubrimiento. En este caso, un punto de descubrimiento. Vale. Entonces avanzas una posición en el track de descubrimientos, porque has fundado una ciudad. Esta ciudad que está fundada encima de una mina de oro, si luego realizas la acción de ingresos, vas a ganar 4 monedas por esa ciudad. Vale. ¿Qué otras cosas?